me ponía a mí a hacer sus reportes y evidentemente ella los presentaba. Y era como de, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Y un día que le dije, no, no me puedo quedar más tiempo, tengo cosas que hacer. No, bueno, ardió Troya. ¿Qué te dijo? No, o sea, se portó muy, muy, muy grosera conmigo. Directamente, y cuando llegó, el que me estaba capacitando, le digo: "Oye, me habló esta program y me dijo que esta información, que no sé qué", y me dice: "Pero qué abusiva, ¿no? Y tú qué tonto, ¿no? ¿Por qué dejas que te haga eso?". Y yo: "Pues porque tú no estabas, ¿y a quién le preguntaba?". Fue el criterio que yo intenté tomar. ¿Qué te traigo? Pues, vamos a platicar sobre cuál ha sido tu peor trabajo, o tu primer trabajo, y que tal vez no haya sido el mejor. Y eso, pues sí, en algún momento a mí me tocó que, bueno, no sé, ¿tú traes alguno? ¿Quieres que yo lo platique? Pues sí, te estoy diciendo ahí. Me estás preguntando y bueno, yo traigo, bueno, está bien. Sí, por eso mejor. ¿Tú tienes alguno, amigo? Este, mi primer trabajo, híjole, en realidad no me acuerdo exactamente. O sea, mi primer trabajo o primer trabajo de oficina o primer... Alguno que recuerdes que no sea tan grato para ti, que digas, ay, no tiene que ser forzosamente el primero, pero sí Ok. el primero no grato. Había uno justo cuando trabajé con Ivonne, Ajá. ahí por Reforma era, en el que el jefe que estaba ahí, a todos nos trataba muy mal en realidad, a todo el mundo nos trataba muy mal. Nos daba mucha risa porque a todo el mundo nos decía chaparritos. Y A todos. a todos. Y habíamos como muchos chavitos, porque en realidad habíamos muchos chavitos y sí sabíamos que tanto nos pagaba mal, como nos hacía quedar horas extras sin pagarlas, como Sí. ya sabes, ¿no? Que tienes que estar checando a la hora de entrada, que tienes que estar checando a la hora de que sales a comer, a la hora que regresas de comer, a la hora de salida, casi casi cuando ibas al baño, o No, sea, bueno, o sea, sí era como de, era muy pesado en ese sentido este monito y siempre que le decías algo, no chaparrito, no es así. ese tipo de jefes, Era muy cómo patean, molesto, ¿no? sí, Y ese aparte jefe es era que no muy se dan molesto. cuenta que son malos en eso. Pasa mucho que cuando son dueños de la empresa, ay, no les puedes decir como, ¿qué le dices, no? O sea, ¿con quién lo acusas? ¿Con recursos humanos? Ah, pues se supone que deberías, ¿no? ¿Y Pero qué va a pasar? pues recursos humanos tampoco hacía mucho, entonces no pasaba nada. Ahí más bien, como que creo que todos los que íbamos ahí íbamos nada más de paso. Era como de, bueno, pues no encontré otra cosa, creo que necesito quedarme aquí por un par de meses en lo que encuentro algo más. Porque a la mayoría nos tocó así, o sea, la mayoría era como de, ah, sí. Yo creo que a lo mucho durábamos un año Y ya eran y así, ya ya los era viejos, ¿no? mucho, sí. Pero sí Híjole. había muchísima rotación y te digo que la mayoría éramos chicos. Entonces, sí, era feo ese jefe, sí era feo. Pero pasa mucho que son de los primeros trabajos cuando... Es que está el tipo de trabajo donde no tienes de otra Ajá. y está el tipo de trabajo donde lo agarras como tu escuela, ¿no? Como tu universidad, como tu Pues laboratorio de trabajo. yo siento que ahí no aprendí. Aprendí a odiar los teléfonos nada más, porque es cuando te digo que era recepcionista. Ahí te tocó, Ahí me tocó, pero en realidad no no te aprendí, tocó. no siento que haya aprendido algo. Es de esos trabajos que nada más pasaste porque pues tenías que sobrevivir, tenías que tener dinero para comer. Sí, pero, o sea, yo te decía esto que pasa en los primeros trabajos, porque crees cuando tienes, uno, menos experiencia, otro, no Sí, tienes un marco de referencia para decir si está bien o mal, y que todo sí. lo que va pasando dices, pues creo que así es, creo que me tocó así, pero por lo menos tengo trabajo. Ahorita me acabo de acordar de uno antes. En algún momento trabajé también en una agencia de publicidad, pero no dentro de la agencia como administrativo, ni cuentas, ni nada, sino era de las chicas eventuales que mandaban llamar para ciertos eventos. Ajá. Entonces, ahí existen como varias figuras que son las demostradoras, edecanes, GIOS,
bueno, todo ese tipo, ¿no? Y ahí también supervisores. Yo recuerdo que tenía una supervisora que no sabía utilizar la computadora, pero les pedían reportes por medio de la computadora. Entonces, me ponía a mí a hacer sus reportes y evidentemente ella los presentaba. Y era como de, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Y un día que le dije, no, no me puedo quedar más tiempo, tengo cosas que hacer. No, bueno, ardió Troya. ¿Qué te dijo? No, o sea, se portó muy, muy, muy grosera conmigo. Y fue como de, pues, ¿qué le pasa a esta señora? O sea, y ahí sí fue cuando ya me quejé con la chica de cuentas para decirle, no, ¿sabes qué? Que no, esta señora así, 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 así. Oye, pero tú no debiste haber hecho eso. Pues sí, pero yo no lo sabía. O sea, es como tu supervisor se supone que está como un rango más arriba de ti y se supone que tienes que hacerles caso, ¿no? Es, Ajá. por eso digo, vas aprendiendo. Tenía como 18, yo creo. 17, 18 años. Pero creo que, o sea, va en no solamente en los primeros trabajos, mi amor, porque eso que te pasó a ti y que tuviste que alzar la mano para, o sea, te pasó, a mí me pasó en trabajos más recientes, Ay, donde yo no sabía, no conocía la jerarquía, eran las primeras interacciones, bueno, apenas es un decir, ¿no? Fue hace como 12 años. Pero sí eso no fue. es apenas. No, pero me refiero que es en el último de los, bueno, lo que me estoy dedicando ahorita. Ujú. Y cuando entré a la oficina de proyectos fue así como de, me hablaban por teléfono y me decían, oye, fíjate que yo llevaba una semana, ¿no? Y me decían, fíjate que esto que calificaron está mal, ¿no? Y yo, y no está el que me está capacitando, ¿no? Y yo, ¿por qué está mal? No, lo que pasa es que yo presenté y aquí te mando la información y no sé qué. Y dije, pues creo que está bien, ¿no? Y me dice, mira, por ejemplo, ¿estás viendo el mismo archivo que yo? Y yo, Novatada. novatada, sí, justamente, porque yo dije, no sé de qué archivo me estás hablando, déjalo abro, ya lo abrí. Ah, sí, este de ahí, que no sé qué, sí, pero guárdalo, ¿no? Yo dije, ok, dije, pues lo guardo para. No, lo estaba guardando en la red pública, o sea, en directamente, y cuando llegó el que me estaba capacitando, le digo, oye, me habló esta program y me dijo que esta información, que no sé qué, y me dice, pero qué abusiva, ¿no? Y tú qué tonto, ¿no? ¿Por qué dejas que te haga eso? Y yo, pues porque tú no estabas y a quién le preguntaba. Fue el criterio que yo intenté tomar ahí. Yo dije, pues bueno, tal vez era un poquito, no sé, no, fui un poquito Novato. restrictivo, sí. Y bueno, sí me pasó y sí fue así de, híjole. Ya las siguientes veces que me quiso hacer eso, esa misma programa, no, ya no sabía ni por dónde. Trataba de llegar por muchas formas y como que ahorita me lo chamaqueo, ¿no? Pero tal vez fue porque no conocía las reglas al inicio y ya la segunda semana ya no me lo hizo y bueno, pasó eso. Ay, qué triste. Bueno, y otras cosas que me pasaron, sí, en los primeros trabajos fue aguantar jornadas inhumanas, y sí, te digo de este sentido porque ese trabajo era estar de pie durante 12 horas. Era horrible porque entrábamos 7 de la mañana y salíamos 7 de la noche. Y desde que llegabas era todo el tiempo de pie, teníamos que era una fábrica donde tenían como varios rubros que hacer ahí. Ajá, Hay unas piezas que llevan los trompos, que es las puntitas. El ujú, trompo lleva la cuerda, la puntita, la mariposa, el ujú, aro, todas esas cosas que lleva. Y eso lo empaquetábamos en un blister, ujú. ¿no? Y pues bueno, estaba en una máquina y pues en la máquina tenías que estar de pie porque pues no. Pero en medio de toda la planta había unas mesas, había como 6, 7 mesas así en dos filas, Ujú. en hilera. Y las personas alrededor se juntaban para hacer varias cosas, ¿no? En una de ellas era, ¿has visto los sobrecitos de shampoo que vienen? Bueno, igual y no los conoces, pero hay muchas personas, por lo menos aquí en México, que esos sobrecitos de shampoo cuando tú dices, ah, ya se me acabó el champú y voy a la tienda y esos vienen en una cajita. Las Okay. personas que están en la tienda, los que atienden, sacan de ahí un, un champú, un sobre de champú y esas como que bajan y conforme va sacando, pues van bajando hasta que ya no hay nada. Yo conocí los de Van Art, Ah, los de que unos verditos almohaditas, así, ¿no? porque yo pensaba que eran gelatinas. ¿Ves que también hay gelatinas de así? Sí, que uno, así me acuerdo Ajá, de y una las. vez estábamos en casa de una de mis tías y fue como de, ¿por qué tiene gelatinas en el baño? Que pasa mucho, Pues ¿no? sí, ya después me dijeron, no son gelatinas. Son de los. Ah, lo siento.
Yo cuando me sentía fresa utilizaba, Palmolive porque decía: "Se escucha mejor Palmolive que Head& and Shoulders". Ahí. Y iba y compraba de esas y decía: "Pues hoy me voy a poner hoy tengo varo, ¿no? Tengo 10 pesos y Ahí. voy por 5". Me costaban 2 pesos. Bueno, pues de esos nosotros nos los daban, pero no eran así como venían, sino que la máquina te los arrojaba en tiras Pues obvio, si largotototas. es fábrica. Pero no siempre podías hacerlo así tenía como un dentado, se le llama, Ajá, para y cortar. cortar, y cortar, y cortar, pero a veces no cortaba bien la máquina. Okey. Entonces, tú agarrabas un cúter y le hacías, ¿no? Y ibas cortando, pero todo esto de pie, y decías, o sea, hoy me pongo a pensar y digo, ¿por qué no pusieron unas bancas? No les quitaban nada, una banca a cada persona, pues, porque eran muchísimas personas, porque no estaban nada, o sea, no De hecho, había. tiene poco tiempo que en la Ley Federal del Trabajo ya están obligados a ponerte un banco y está el descanso de 10 minutos. Pero yo creo que se puso este año, o sea, entró en rigor este año. Imagínate, O y te sea, estoy hablando de eso ¿cuántos años? hace, híjole, como 25 años. Sí, y apenas en este año, según yo, no me acuerdo si es en este o en finales del pasado, pero apenas autorizaron justo el Que tema hicieran eso. de, ajá, bueno, obligaron a los patrones a poner bancos para las personas que estaban de pie tanto tiempo. Fíjate. Está Y no cañón. y no solamente eso, ahí me estoy acordando de otro trabajo que era el de seguridad privada. A mí no me tocó, sí me podía sentar en algunos lugares, que había una banquita así como para el poli, ya sabes, ahí dice: "Ay, pues te puedes sentar". Ujú. Pero un compañero me decía: "No, pues es que, ¿sabes qué? Que a mí me tocó esta semana, me tocó cuidar un restaurante de esos como de los que ponen como los de comida rápida", Ajá. ¿no? De ese tipo de restaurantes, no estoy hablando de comida, bueno, en un restaurante. Y este mono, es que no quiero decir marcas, pero este monito dice que, aparte, él estaba de 24 por 24 y decían que las 24 horas tenía que estar de pie. Y le O decía, sea, todo un día, todo. todo un día, y le digo, bueno, ¿y cuándo? Dice, no, pues ya que hasta que se iban ya te podías sentar, ¿no? Pero estamos hablando que si el restaurante lo cerraban a las 9 de la noche, ellos iban 10:30. Entonces, de 10:30 hasta la hora que llegaba el relevo, que eran tipo 8 de la mañana, pues te podías sentar, podías estar así como en. O sea, pero era antro o como por qué de noche tienes que estar de pie, no estoy entendiendo. No, 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 de noche él se podía sentar. Ah, Pero de okey. día, todo lo que era el día, toda la jornada, desde 9 de la mañana que tú llegabas Ujú. hasta 10:30 de la noche, o sea, tenías que estar parado. Okey. Se entiende que tienes que estar vigilando porque eres el guardia, ¿no? Pues sí. Pero pues ponlo un banquito de repente como para que se siente, no sé, cada hora que se sienten 5 minutos, eh, Por eso actualmente ya existe. en ese momento. Le digo: "¿Y cómo le hacías?". Dice: "Pues yo me iba al baño". Y iba al baño y ni siquiera entraba a los baños o lo que son las tazas y así. No, no, no. Me sentaba así abajo donde está donde te secas las manos. Él se Ajá. sentaba ahí y empezaba así de, oh, ¿no? Y se sentaba en cuclillas y estaba así de que, es que así para que descansara los pies. Okey. Y a veces iba el gerente o la gerente, dependiendo del turno que le tocaba, y le decía, le tocaba por teléfono, a la puerta, y le decía, oye, ¿qué onda, no? Te estoy llamando por teléfono y no me contestas. Y yo, no inventes, ¿en serio? Dice, sí. No, pues a mí me tocó en la gloria, porque a mí me tocó cuidar una biblioteca, y Ujú. pues ahí tenía su escritorio el poli, ¿no? Pues me podía sentar a la hora que quería, estar de pie, pero justo ese tipo de cosas, ¿cómo pasaban antes? Pero aguantábamos porque decías, no hay de otra. Pues sí, por eso te Era la digo, o única. sea, en ocasiones es como, pues, necesito comer, o sea, no puedo darme el lujo ahorita de decir: "No trabajo ahorita". Sí, pero a pesar de eso, creo que cuando estás como justo estás más chavo, como que se te pasa ese tipo de cosas por Inexperiencia. inexperiencia, porque estás ahí chacoteando, porque eres más al menos a mí me pasó, mi amor, yo era menor de edad cuando entré a esa fábrica. Pues por eso, Sí, mano de obra barata. sí. Qué triste, pero sí, mano de obra barata. No, y es la realidad de mucha gente. O Sí, sea, no hemos avanzado demasiado en ese punto, ¿eh? sí, tienes razón. A mí me costó mucho el hacer eso. Mi papá se enojó la primera vez que me quedé horas extra, porque me fui 5:30 de la mañana, salí de mi casa. Y en la primera semana se me ocurrió la grandiosa idea de hacer horas extra. Y era de 7 de la noche que salíamos a 10 de la noche. Ujú. 3 horas eran 3 horas, era casi la mitad del sueldo de todo un día.
Sí te las pagaban. y te las pagaban. Aquí afortunadamente sí las pagaban, pero era 10 de la noche, ¿y qué crees? Que el último camión salía 10:30 de la noche. Sí. Y a las 10 de la noche ahí esperando todos, y a veces era de que, pues, si ya no había lugar, ya no podías, y decías: "¿Y ahora cómo nos vamos?". En el Eh, metro. del metro no estaba cerquita. Hoy ya hay una estación del metro, pero en ese momento era irte hasta el metro y era lejos, era como unos 40 minutos caminando. Y decías: "¿Y ahora qué hacemos?". No, pues un otro micro para ver si llegaba, porque esa era una de los Ruta 100, ¿te acuerdas? Ujú. Eran de esos. RTPs actualmente. Exactamente, actualmente un RTP. Antes eran ese tipo de transportes y pasaba mucho que, bueno, en esa ocasión, 10 de la noche salíamos. Hasta las 10:30 de la noche nos tocó, pasaron 3 camiones y no nos pudimos subir. Hasta el último, último, último nos pudimos subir y llegué a mi casa 10 para las 12. Y mi papá, pues, ya era menor de edad, yo todo enojado diciéndome: "Oye, ¿qué onda? ¿Por qué? O sea, ese tipo de trabajos, o sea, ¿en qué estás trabajando?". Bueno, después de la regañiza dieron 12:30, me pude dormir, ¿y qué crees? 5:30 de la mañana, levántate. 5 de la mañana, porque me tenía que levantar a bañar. Pues ya me había quitado tiempo, llegaba el otro día, llegaba así todo zombie hacia el trabajo, y justamente pensaba eso, lo que era esa fábrica y de seguridad privada, los domingos, porque a veces decían: "Puedes ir venirte los domingos a trabajar", o cuando Ajá. me tocaba ese día de seguridad privada, me daba algo que volteaba a ver, la recámara de mis papás y decía: "Híjole, ellos están dormidos y yo me tengo que ir a trabajar". Qué mala onda, dije: "Pues bueno, yo quise esta vida, ¿no?, pesaban más los libros, pues ahora que te pese más la levantada". Y así me iba a trabajar a esa hora. Y aguantabas ese tipo de cosas, y siento que sí son trabajos que, si lo pones en perspectiva, dices: "¿Por qué aguantaste eso?". Pues por lo mismo, No sabías. inmadurez. A Inmadurez. ver, si te habían dicho vete a estudiar, no, no quiero estudiar. No quiero estudiar. Entonces ahí tienes tu respuesta. ¿Por qué Es lo correcto, aguantabas? Por eso. porque no había de otra. Sí había de otra, pero la verdad es que dije: "No, yo sí aguanto, todavía estoy chavo, las desveladas no importan". No, sí estaba que cuando nos dimos cuenta de eso, cuando nosotros normalmente los días sábado nos íbamos a bailar. Ajá. Y hubo un sábado en el que todos los 5 o 6 que íbamos a esa fábrica dijimos: "No, mejor nos quedamos a dormir". Y ahí nos dimos cuenta que dijimos: "Nel, está muy triste ese tipo de trabajo". Y los primeros trabajos así son.